Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase de geometría del día de hoy. Ya es nuestra última clase del curso de matemáticas. O sea que vamos a continuar con lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? A ver. Hoy nos toca trabajar ángulos en la circunferencia. La semana pasada expliqué qué era la circunferencia, ¿verdad? La circunferencia es esa línea, ¿ya? Es esa línea negra que tiene un punto en el centro, ¿ya? Hay un punto en el centro de la circunferencia, el cual equidista o está a la misma distancia que todos los puntos que le pertenecen a esa línea, ¿ya? Eso lo hemos visto la semana pasada. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es ver ángulos en la circunferencia, cómo se forman algunos ángulos y cómo podemos calcularlos según la gráfica, ¿no? Según el radio o las cuerdas que tracemos. Ahorita vamos a ver de qué estoy hablando. ¿Listo? Entonces, ángulos en la circunferencia. El primer ángulo que vamos a ver el día de hoy vendría a ser el ángulo central, ¿ya? ¿Qué es el ángulo central? Es la medida de un ángulo igual al arco opuesto, ¿ya? Entonces, fíjate acá. Desde el punto centro, vamos a trazar dos radios, ¿ya? Dos radios. Desde O hasta el punto A y desde O hasta el punto B, mira. De tal manera que vamos a ver una amplitud. Esa amplitud, ya que está aquí, vale X grados, un ángulo. ¿Listo? Y la misma amplitud que está aquí se va a repetir en el arco de la circunferencia, que ahí dice que este sería el ángulo teta, ¿no? Teta grados. ¿Qué significa eso? Que lo que mida un ángulo central, va a ser lo mismo que lo que mida el arco de la circunferencia comprendido entre estos dos radios. ¿Ya? Va a ser del mismo tamaño. Van a ser del mismo tamaño. Entonces, decimos que el ángulo X es igual al arco teta, ¿no? Valen la misma medida. Por ejemplo, si el ángulo central fuese 50, ¿ya? 50 grados. Si el ángulo central fuese 50 grados, el arco también valdría 50 grados, ¿ok? Si el ángulo central valiera 70 grados, este arco también valdría 70 grados. ¿Listo? Entonces, siguiendo esa información, vamos a hacer unos ejercicios. Listo. A ver, primer ejercicio. Vamos a ver quién va a participar el día de hoy. A ver, ¿quiénes no tienen notas según mi registro de prácticas? A ver, Javier no tiene nota en prácticas. Vamos a participar. Hoy día va a participar Javier. Tampoco Valeria. A Adriano. A Kemi. Pamela. Estefan. Valentino. Luciana y Génesis. Ya. Entonces, voy a ir desde abajo entonces. A ver, vamos con Génesis. ¿Ya? A ver, Génesis. Según lo que hemos explicado hace un momento, ¿ya? Tenemos que determinar el valor de X. Y vemos en la gráfica, ¿ya? Vemos en la gráfica la siguiente situación. Dime, ¿cómo harías tú para calcular X sabiendo lo que explicamos sobre ángulo central hace un momento? ¿Cuál es el ángulo central, Génesis? ¿2X o 120? 2X. Ya, muy bien. ¿Y qué nos decía la parte teórica de ángulo central hace un momento? ¿Cómo tenía que ser el ángulo central con respecto a la medida de este arco que va desde este punto A hasta este punto B?
¿Cómo tienen que ser esas dos medidas? 2x es igual a 120. Muy bien, se igualan. ¿Por qué razón? Porque la medida del ángulo central es la misma que la medida del arco AB. Entonces, 2x es igual a 120 grados. Entonces, si yo quisiera saber el valor de x, ¿qué hago, Génesis? X es igual a 120. Ajá. 120 más 2. Más, No, menos 2. menos. ¿Qué operación está ocurriendo aquí? ¿Qué es esto? 2 está multiplicando, dividiendo, sumando, restando. ¿Qué está haciendo aquí? En el lado izquierdo. Ya, multiplicando. ¿Y cómo debería pasar al otro lado? Por 2. Si acá multiplica, al otro lado hace lo opuesto. ¿Cuál es lo opuesto a la multiplicación? Si sumas, restas. Si multiplicas, divides. Divides, Génesis. Tienes que dividir entre 2. Entre 2. Entonces, x, ¿a cuánto sería igual? 120 grados entre 2, ¿cuánto es? 60, profesor. 60 grados. 60 grados. Y ya está. Ya hallamos el valor de x. Vamos con otro ejercicio. A ver. En este caso, vamos con Yaret. A ver, Yaret. A ver, Yaret. ¿Cómo hallarías x según la gráfica? 3x Ya, 3x. es igual a 150. 150 grados. ¿Y por qué has puesto que 3x es igual a 150 grados, Yaret? ¿Cuál es la razón? Más o menos, ¿qué es lo que recuerdas que hemos explicado? ¿Por qué razón son iguales? No te acuerdas ya. Recuerda, el ángulo central, que es este de aquí, es del mismo tamaño, ¿ya? Digamos, de la misma medida que el arco que está aquí, ¿ya? De la misma medida. Que si tú mides en ángulos, este ángulo se va a repetir aquí, ¿ok? Entonces son de la misma medida, el ángulo central con el arco de la circunferencia. Listo. Entonces, ¿cuánto valdría X, Yaret? ¿A qué sería igual X? 150. ¿Cuánto? 150 150 grados. grados. ¿Qué más? Dividido entre 3. Entre 3. ¿Y cuánto es 150 grados entre 3, Yaret? 50 50 grados. grados. Listo. 50 grados. Muy bien, Yaret.
Vamos a poner la nota de Génesis y de Yaret. A ver. Cuidado. Cuidado con los audios. Acá me ha confundido. Bueno, ya participó, ojalá que alcance para los demás. A ver. Listo. A ver. Siguiente explicación. Siguiente explicación, a ver. Segundo ángulo que vamos a trabajar, ¿ok? Segundo tipo de ángulo que vamos a trabajar en nuestras gráficas. Se le llama ángulo inscrito, ¿ok? Ángulo inscrito. La medida de un ángulo inscrito es igual a la mitad de la medida del arco opuesto. Entonces, ¿quién sería el ángulo inscrito? Sería este de aquí. Este es el ángulo inscrito, este que se forma aquí entre estas dos cuerdas. ¿Se acuerdan que les expliqué que era una cuerda, verdad? Es una línea que conecta dos puntos de la circunferencia, pero no pasa por el centro. Igual esta de aquí. Esta otra vendría a ser una cuerda, porque no pasa por el centro, pero sí conecta dos puntos de la circunferencia. Entonces, entre dos cuerdas se va a formar un ángulo. Va a haber una amplitud aquí, un ángulo. Ese ángulo, dice, es igual a la mitad del arco opuesto. Vamos a ponerlo con rojo para que se note bien. Entonces, este arco, ¿ya? Vendría a ser el arco opuesto a X. Por lo que X tiene que ser la mitad, dice. La mitad de lo que vale este arco. La mitad. Pero ojo, fíjate cómo está la gráfica. Mira que desde un punto en la circunferencia, salen dos cuerdas. Desde un solo punto en la circunferencia salen dos cuerdas. En el ángulo central que hemos visto hace rato, ¿ya? ¿Qué tenemos? Tenemos desde el punto centro con dos radios, ¿verdad? Desde el centro con dos radios. Mira los ejemplos anteriores. Mira que desde el punto centro sale el ángulo, ¿ya? Formado por dos radios, desde el centro. Pero en el caso del ángulo inscrito, el ángulo inscrito sale desde un punto en la circunferencia. Desde un punto en la circunferencia. Entonces, este ángulo X tiene que ser igual a la mitad de el arco AB, ¿no? La mitad de este arco, la mitad. Profesor, y si, por ejemplo, el punto está por aquí y yo trazo de esta forma dos cuerdas, este ángulo, por ejemplo, alfa, sería la mitad de este ángulo beta, ¿sí? Alfa tendría que ser la mitad del ángulo beta, ¿no? Del arco que se forma aquí en estos dos puntos. Este arco, DC, por ejemplo. Entonces, el ángulo alfa tiene que ser la mitad de beta, ¿ya? De esa forma vamos a estar trabajando con este tipo de ángulos. Entonces, vamos con algún ejemplo. ¿Qué pasó, Yaret? ¿Quieres preguntar algo? ¿No? No. Ok. Como se activó el micro, ya. Listo. Entonces, continúo. A ver. Entonces, ¿a quién le pregunto ahora? Según lo que hemos explicado. A ver. Participó. A ver. ¿Valeria? Sí, ¿Dónde está profe. Valeria? A ver, Valeria, dime. ¿Qué harías en este ejercicio? 2x igual a 84 grados entre 2. Muy bien. ¿Listo? 2x es igual a 42 grados. 12, que diga x es igual a 42 entre 2
X es igual a 21 21 grados. grados. Listo. Muy bien, Valeria. Muy bien. Vamos a ver a quién más le pregunto. A ver. ¿Adriano se encuentra? A ver, Adriano. 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 Sí, profesor, si estoy acá. Ok. A ver, dime, ¿cómo hallarías X según la gráfica? ¿Cómo determinas el valor de X según nuestra gráfica? Adriano, tu micro está apagado, por eso no te escucho, si es que me estás hablando. Pongo X Ya, X igual a 174 entre 2. integrada 2 entre 2. 174. 174 entre 2. 82. 82. ¿Seguro que X valdría 82? A ver, 82 por 2. 2 por 2, 4. 2 por 8, 16. No se ven iguales. Entonces no es 82. ¿Cuánto sale, Adriano? ¿Cuánto sale? 87. 87. Muy bien, Adriano. 87. Listo. Vamos con otro tipo de ángulo. ¿Ya? Ahora, ¿qué ángulo vamos a ver? Vamos a ver el ángulo interior. Interior. La medida de un ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos opuestos. Entonces, fíjense aquí. Aquí yo tengo un ángulo interior. Este de aquí, X, este es un ángulo interior. ¿Ok? ¿Por qué se le llama ángulo interior? Porque si te das cuenta está dentro de la circunferencia. Está formado dentro de la circunferencia. ¿Ya? Y está formado gracias a la intersección de dos cuerdas. Mira, este ángulo interior está formado por la intersección de estas dos cuerdas que están aquí. Esta de aquí, desde este punto, este y este. Mira, se han formado dos cuerdas, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Esa intersección forma cuatro ángulos. Este es el ángulo X, que se acuerdan que por opuestos por el vértice, este también tiene que ser X, ¿verdad? Esto ya les he explicado. Opuestos por el vértice significa que este también tiene que ser X. Entonces, ¿cómo yo calculo el ángulo X? ¿Cómo calculo yo el ángulo X? Lo que tengo que hacer es, tengo que averiguar cuánto vale esto y cuánto vale esto, si es que no me lo da el problema, y sumarlo. Y luego de sumarlo, dividirlo entre 2. Entonces, al frente de X voy a tener dos arcos, teta y beta. Entonces, esos dos ángulos los voy a sumar y ese resultado lo tengo que dividir entre 2. Eso es lo que me dice la formulita, ¿ya? Eso es lo que debo de hacer yo para hallar X. Eso debo de hacer yo para hallar X. ¿Está bien? Yaret, ¿tienes preguntas? ¿Y qué pasa con la otra X? Es la misma X. O sea, que si tú hallas, por ejemplo, X, ¿no? Utilizando esto y esto, hallas el valor de X
y sale 50, por ejemplo, ¿no? Entonces, este ángulo de aquí valdría 50 grados y este de aquí también valdría 50 grados. ¿Entiendes? Ah, ya entendí. Sí. Listo, muy bien. Ahora, chicos, y si el ángulo estuviera aquí, por ejemplo, que sea Y, significa que este ángulo también tendría que ser Y. Y por lo tanto, tendrías que calcular el arco que se encuentra aquí, alfa, más el ángulo que se encuentra aquí, por ejemplo, phi. Entonces, Y tendría que ser igual a la suma de alfa más phi sobre 2. Entonces, sigues el mismo principio. No importa en cuál de los 4 ángulos se encuentre la letra. Tienes que seguir el mismo principio. Sumas los arcos que estén opuestos, o sea, al frente de la letra que estás buscando. Tienes que sumar los ángulos que estén al frente de la misma letra que estés buscando, ¿ya? Al frente, los sumas y los divides entre 2. Si el ángulo estuviese aquí, tendrías que sumar estos 2 arcos, ¿ya? De esa forma tienes que trabajar. Listo, entonces vamos a ver ejercicios, ¿ya? Vamos a ver ejercicios. A ver, ¿quién más le toca participar hoy? Ya participó Adriano. Listo. Vamos con Michael. A ver, Michael. ¿Dónde está Michael? ¿Michael? ¿No está? Sí, profesor. Ahí está. A ver, Michael. ¿Cómo determinaría el ángulo interior X? ¿Qué es lo que debe de hacer? X igual a 71 más 43. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Entre 2. Entre 2. Muy bien. Listo. Entonces, X sería igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale? 31 más 43, ¿cuánto es? ¿Cuánto sale? Michael. ¿Qué? ¿Cuánto? No. 3 más 1. ¿Cómo? 3 más 1. 4. 4 más 7. 11. 11. Entonces saldría 114 entre 2. ¿Cuánto es 114 entre 2, Michael? Usa una hoja. Si no lo puedes hacer mental, usa una hoja. Ya sí. 17. No. Saldría 57 por 5, 10, 1, 4, por 7, 14. Entonces sale 57. 57. ¿Ya?
Listo, Michael. Al menos tienes claro cómo se debe de hallar. Hacer los cálculos ya es una cuestión de repente un poco más de tiempo para que lo puedas hacer. A la hora de la tarea ya vas a tener tiempo para calcular. Que sepas diferenciar cuál es el tipo de ángulo que estás calculando, no vas a tener ningún problema. Así que observa bien las gráficas y después de aplicar bien la fórmula, lo demás es sumar, restar, multiplicar, dividir. Listo. Vamos con otro ejercicio. A ver, vamos con Akemi. Vamos con Akemi. A ver, Akemi, dime, ¿cómo resolvería el siguiente ejercicio? No te escucho bien. Habla un poquito más fuerte que te escucho lejos. ¿Ya? Es igual a 130 grados más 20 grados entre 2. Ya. 5x es igual a 150 grados entre 2. 5x es igual a 5 grados. ¿Cuánto? 75 grados Listo. es igual a 75 grados entre 5. Ya, ahora sí te escucho bien. Eso es igual a 15 Aquí. grados. Muy bien. Ya, ahora sí ya te escucho bien, ya no me grites ya. Listo, Kemi. Muy bien. Vamos a poner la nota, Kemi. A ver. Listo. Siguiente tipo de ángulo que vamos a trabajar, el ángulo exterior. ¿Ya? Observen, observen, observen. Ángulo exterior. No lo vayan a confundir con el ángulo inscrito. No lo vayan a confundir con el ángulo inscrito. ¿Por qué razón? Porque el ángulo exterior, como dice su nombre, ¿ya? Es la medida de un ángulo que es igual a la mitad de la diferencia de los arcos opuestos. Se encuentra en la parte de afuera de la circunferencia. Mira, este ángulo se ha formado en un punto que está fuera de la circunferencia. Aquí se ha formado el ángulo X. Entonces, este ángulo que está aquí afuera vendría a ser el ángulo exterior. ¿Cómo yo calculo ese ángulo X? Tengo que restar el ángulo teta con el ángulo beta, ¿ya? Esos arcos que se han formado aquí entre estos dos puntos, por ejemplo, el ángulo teta vendría a ser el arco AB y el ángulo beta vendría a ser el arco CD. Entonces yo tengo que restar el más grande, escucha bien el orden, escucha bien el orden. Según la gráfica tengo que restar el más grande con el más pequeño. Ojo, no puede ser el más pequeño con el más grande, tiene que ser en ese orden. Primero el más grande y luego el más pequeño, para que tu resultado sea positivo. ¿Por qué? Porque la circunferencia se mide en grados positivos, no en grados negativos. ¿Ya? Así que tengan cuidado a la hora de colocar los ángulos en la fórmula. Tiene que ser primero el más grande restado con el más chiquito. Y eso dividido entre 2. ¿Listo? Eso dividido entre 2. Entonces, según esto, a ver, vamos con Estefan. A ver, Estefan. Vamos con Estefan. Ya, profesor. A ver, dime, Estefan, ¿cómo calcularía X. el ángulo externo X? X es igual a 120 menos 40. 40 grados. Ya, Entre 2. entre 2, muy bien. Entonces, X es igual a... X es igual a 80. Entre 2. ¿Mm? X es igual a 40 grados. Grados. Listo, ya está. Muy bien, Estefan. Vamos a poner la nota acá, Estefan. Listo. Aquí no es. Aquí es. Ya. Ahora, el último ejercicio
sería para... ¿quién me falta participar aquí según mi registro? Bueno, Luciana no está. Me quedan 3. ¿Qué hago? Ya. A ver, Valentino. Vamos con Valentino. Sí, profesor. A ver, Valentino, ¿cómo calcularías X en esa gráfica? X Ya. es igual a 13 grados 13 grados menos 135 grados menos 135 grados entre 2. entre 2. Ahora, pregunto antes de que avancemos. ¿Estará correcto colocar los ángulos en ese orden, chicos? No, profesor. No, profesor. ¿Por qué razón? Porque Porque siempre el sí, ángulo más que está... Ya. 35 es más. Ajá, exacto. Claro, muy bien. Muy bien, tiene que salir positivo. Si yo resto 13 grados menos 135 me va a dar negativo. Entonces, Valentino, lo mencioné varias veces, tiene que ser primero el grande, luego el pequeño, para que el resultado sea positivo. ¿Ya? Entonces, acuérdate de eso cuando estés haciendo la tarea. Cuando yo trabajo un ángulo exterior, al momento de restar los arcos que están aquí, tengo que restar el más grande, 135 grados, menos 13 grados. Ahora sí, prosigue Valentino. X es igual a 122 grados ¿Listo? entre 2. X es igual a 61 grados. Y listo. Muy bien, Valentino. Entonces, ahora sí, con eso seguramente vas a poder recordar, ya no se te va a olvidar. Listo, muchachos. Ahí está su tarea. Son 3 ejercicios. Tienen que identificar correctamente qué ángulo están buscando, cuál es el ángulo que van a hallar y luego hacer los cálculos según la fórmula que les corresponda. ¿Ya? Está bien sencillo, bien práctico, así que espero el día de mañana temprano sus tareas. Los que están debiendo tareas, por favor, envíen las tareas, que pronto ya voy a estar subiendo el cuadro con entregas de tareas. Dime. Eso solamente es cuestión de saber las fórmulas y resolver con los números que nos da el ejercicio. Claro, pero hay que identificar. ¿Por qué? Porque si yo no identifico bien el ángulo, puedo utilizar una fórmula de otro, ¿sí o no? Y ya no me saldría lo que se supone que me debe de salir. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de escoger. Miren el ejemplo y piensen, ¿el gráfico se parece de la tarea? ¿Se parece al ejemplo? ¿Cuál es la fórmula que utilicé en el ejemplo? Entonces, de esa forma van a poder trabajar. Listo. Ahí está la resolución de la tarea de la semana pasada. Algunos multiplicaron por pi, no importa, igualito les estoy colocando como si estuviese bien, ¿ya? No hay ningún problema. ¿Quién quería preguntarme algo antes de que nos vayamos? Profesor, ¿la tarea no se lo podemos enviar más tarde? Sí, la tarea de hoy, de preferencia mañana, pero si hay tareas que estás debiendo, me los puedes mandar más tarde. ¿Listo? Ya, no hay ningún problema. Nos vemos, chicos, nos vemos. Dime rapidito. Nos vemos la otra semana, chicos. Cuídense. Hasta luego.